Anunciado en el primer bloque, vamos a hablar de el tema que yo creo que en los últimos meses ha significado, quizás, yo creo creo, me atrevo a decir que cuando pasen, no sé, 5, 10 años, y digamos, ese fue el verano, quizás no nos dimos cuenta en ese momento todo lo que había pasado, lo que cambió en ese verano. Pero créanme que cambiaron muchas cosas en este verano relacionadas con la inteligencia artificial y particularmente con la llegada de la inteligencia artificial a interfaces más domésticas, a la punta de los dedos de todos nosotros en el fondo, con todo lo que significa en potencia, y algo de eso ya lo hemos visto con la incorporación, lo hemos visto digamos con los relatos de quienes han accedido a la versión beta de la incorporación de inteligencia artificial y particularmente del ChatGPT a el buscador de Microsoft Bing, que las historias que han salido son realmente entre delirantes y aterrorizadoras en términos de, por lo menos la ilusión de autonomía de la inteligencia artificial. Bueno, para conversar sobre todo eso, estamos con Carlos Aspillaga, él es investigador del CENIA, que es el Centro Nacional de Inteligencia Artificial. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Acerca un poquito, por favor, el micrófono a ti. Eso, ahí. Sube. Partamos primero por hablar del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, quiénes lo componen y hace cuánto tiempo están trabajando. El Centro Nacional de Inteligencia Artificial es un centro que lleva un poquito más de un año de operación y viene a conglomerar toda la investigación que ya se hacía en las distintas universidades y se juntó para armar este gran centro. Y es un centro con financiamiento basal que empezamos a operar ahora, y la idea de este centro es hacer el nexo entre lo que es más investigación académica, que está muy avanzado, y lo que es industrial, que todavía no llega, digamos. Perfecto. Como que la empresa no lo empezó a usar derechamente porque no lo conocen. Entonces está este centro para hacer el nexo entre esas dos, y empezamos a operar y empezamos ya a trabajar con clientes y todo. Y me imagino que la demanda tiene que ser muy alta porque a medida que uno ve que en cualquier sector, digamos, uno todos los días se lee de cómo tal negocio, tal sector está incorporando inteligencia artificial, digamos, supone una ventaja competitiva que el resto no va a querer quedarse atrás, ¿no? Efectivamente, hay mucha oportunidad. Bueno, hablemos de este bot conversacional que es ChatGPT, una tecnología lanzada por una empresa que se llama OpenAI, una empresa fundada en San Francisco que había trabajado en este modelo que es como un modelo de predicción del lenguaje, ¿cierto? Y que en noviembre del año pasado decide como abrirlo a todo público en su página para que uno tuviera un chat con una inteligencia artificial, digamos, y yo he sostenido diálogos bien interesantes, digamos, y hay que decir, se equivoca harto, ¿eh? Sí. Pero da la impresión de no equivocarse, entonces uno le puede decir, oye, escríbeme un ensayo de, qué sé yo, 400 palabras sobre la llegada de los españoles a América y te sale algo, digamos, ¿eh? Claro. Y es bien interesante. Cuéntame, tú como investigador, ¿cómo viviste ese momento? ¿Qué te pareció cuando empezó esto a transformarse ya en un comentario ya de medios más generales? Cuando empezó a conocerse también de diferentes testimonios de interacciones con esto. Fue súper interesante porque nosotros veníamos estudiando este tema hace harto rato. O sea, GPT lleva ya 3 años dando vuelta. Y GPT-3, que es el que está detrás de ChatGPT, lleva 2 años. Claro. Y nosotros lo hemos usado y todo. Y ahora lo que hicieron fue, lo desarrollaron un poquito más y además le dieron este formato que es muy amistoso, que es formato chat. Entonces como que en un principio dijimos, sí, es súper potente, pero es como lo mismo que veníamos viendo hasta ahora. Y lo que cambió todo fue que la gente empezó a usarlo. Como que todos estos temas que nosotros veíamos en entornos súper académicos, lo empezamos a escuchar en los carretes de fin de semana. La gente que nunca había hablado de estos temas empezó a hablar, y fue súper llamativo para nosotros. Y ahí empezó a agarrar vuelo y para todo el mundo ha sido un tremendo tema. Y luego viene esta presentación de Microsoft con su buscador Bing, que tiene incorporado este ChatGPT para entregar respuestas ya redactadas. En el fondo, por poner ejemplo de gente que lo ha ocupado, es como, voy a poner un ejemplo solamente porque así lo dio un columnista del New York Times que contaba que
por ejemplo, quería comprar una bicicleta eléctrica, pero una que cupiera en la maleta de su auto. Entonces dice, ¿qué bicicleta eléctrica puedo comprar para un Honda, la maleta que quepa en la maleta del Honda Civic? Entonces, antes lo que hubiera pasado es que uno ve bicicleta eléctrica, ve si se puede desmontar y no sé qué, ve cuánto es la medida del asunto desmontado, luego va a la página del auto y ve cuánto mide la maleta del auto y luego, bueno, saca sus conclusiones. Pero el buscador lo que hace es sacar esa conclusión en cosa de segundos, digamos, y te dice, mira, para estas medidas te convendría comprar esta o esta, pero le tienen que sacar la rueda adelante, por ejemplo, lo que evita que el tipo, que el cliente en el fondo, el usuario, tenga que ir link por link, ¿cierto? Pero eso significa un cambio fundamental en la manera en que está concebida toda la economía en función o alrededor de los buscadores. Efectivamente, o sea, Google ahora debe estar vuelto loco pensando cómo sacarle el jugo a esta nueva tecnología sin perder todo lo que ya ha ganado, digamos, porque llevan 25 años funcionando y son líderes indiscutidos. Claro. Y de un día para otro llega este ChatGPT y empieza a poner en peligro todo lo que han hecho. Y ahí yo creo que fue una jugada maestra de la gente de Microsoft, que se vino asociando con OpenAI, que es esta empresa que está detrás de ChatGPT. Se asociaron hace un buen tiempo ya. Sí. Y ahora último, yo creo que lo tenían un poco ahí medio escondido y de un día para otro lo sacaron todo. Claro, porque pasó que el CEO de Microsoft en Davos a principios de año había dicho, vamos a poner más plata en esto, y luego empezó a hablarse de que se iban a incorporar a herramientas de Microsoft, entonces uno decía, Word va a tener una ventanita con ChatGPT, digamos, que sería como lógico, digamos, o mejor aún Excel, como, hazme el Excel, por favor. Pero en fin, pero claro, tiraron la pelota fuera del estadio con esto, ¿no? Claro, efectivamente. Y Google respondió. Sí, Google lo que hizo, Google hace harto tiempo, incluso antes de que saliera ChatGPT, sacó su versión de chat que se llama Lambda. Lo sacaron, en realidad no lo lanzaron públicamente, sino que dijeron que lo tenían y lo mostraron así en algunas demos, pero dijeron, ¿sabes qué? Esto no lo vamos a liberar porque tenemos ciertos problemas éticos y tenemos que estudiarlo, entonces no lo lanzaron. Después salió ChatGPT y la gente de Google los primeros días dijeron, no me interesa hacerle la competencia de ChatGPT, total, esta es una cosa chiquitita, nosotros somos una empresa gigante. Y de un día para otro la gente empezó a hablar de ChatGPT, y Google dijo, chuta, me tengo que subir a este carro si no me voy a quedar abajo. Ajá. Y ahora hace poco anunciaron, hace un par de semanas anunciaron su aplicación, que es básicamente tomar este modelo que se llama Lambda y lo disfrazaron un poquito, le dieron un formato más amistoso, y se llama BARD, B-A-R-D. Lo lanzaron, en realidad no lo han liberado todavía para usarlo. Lo mostraron. Lo mostraron, efectivamente. Y ahí se mandaron unos condoros porque en la misma demo que mostraban, que la prepararon pregrabada y todo, ponían un ejemplo de una persona haciendo una pregunta y el modelo respondiendo, y el modelo se equivocó. Ya. Y ahí ni siquiera ellos se dieron cuenta, después la gente empezó a darse cuenta que se había equivocado. Entonces como que la jugada maestra que querían hacer de, oye, nosotros lo teníamos preparado y de un día para otro lo lanzamos, les salió un poco mal. Claro, para Google es más difícil porque como tiene como tú decías, una posición más que predominante, casi monopólica en el mercado, tiene mucho que perder con un cambio de paradigma en los buscadores, ¿no? Para Bing no tanto porque no, digamos, es un mercado en el que igual son muy minoritarios. Claro, solamente está inventando un juego nuevo donde puede ser líder, digamos. Sí, pues efectivamente. La gente de Microsoft solamente voy a ganar porque en el fondo no tienen casi ningún dominio en este mercado. Oye, cuéntame, ¿cómo funciona? Porque se insiste harto, en este tema, particularmente de ChatGPT, que este es un modelo de predicción del lenguaje, en el fondo, que esa es la manera en cómo esta inteligencia artificial opera. Y por lo tanto, lo que hace, independientemente que te dé la ilusión de que hay como un ser, digamos, artificial, digamos, como pensando y procesando una respuesta, en realidad lo que hace es tomar variables respecto de qué le está diciendo uno y qué de alguna manera qué debería responder en función de lo que uno ha dicho, pero esto alimentado por lenguaje, ¿cierto? Por digamos, tanto en el contenido como en la forma. De hecho está como en no sé cuánto, en 22 idiomas creo. Funciona súper bien en español además, hay que decirlo. Y con absolutamente todo lo que está online, hasta el año 2021, la versión que conocemos, ¿no? Sí. ¿Cómo funcionan estos modelos predictivos de lenguaje en función de generar esta ilusión de interacción de pares, ¿no? Sí, es súper buena la pregunta porque en el fondo como que da esa impresión efectivamente, como que uno interactúa y dice, chuta, estoy conversando con alguien que como si fuera una persona. Claro. Pero en realidad no, por detrás hay pura matemática. Esto es
Matemática no es que tenga conciencia ni nada, es matemática. Y lo que se hace es básicamente un sistema matemático que, dado el contexto de las palabras anteriores, me hace una predicción de la siguiente palabra. Y eso lo entrenaron, yo le digo entrenar, pero en realidad es como que se ajusta este modelo, este sistema, se ajusta con todos los datos de Internet. Le pasaron todo Wikipedia, todas las noticias, montones de páginas web, y cada vez le pasaban, qué sé yo, 20 palabras y le decían, hazme una predicción de la palabra número 21. Y le iban diciendo cuál era la respuesta correcta, entonces el sistema fue aprendiendo de a poco. Y le mostraron tantos datos que finalmente logró predecir muy bien la siguiente palabra. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Yo le paso una frase o una pregunta que hace la persona, y el sistema te entrega la siguiente palabra, y es muy acertado en entregar la siguiente palabra. Después le digo la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, y con eso puedo generar incluso un párrafo. Pero insisto, esto es pura matemática, está como prediciendo en cada instante, para cada palabra está prediciendo cuál es la palabra más probable que yo debería entregar. Entonces con eso se redacta el párrafo. El sistema en realidad no tiene idea de qué es lo que está redactando, está solamente prediciendo la siguiente palabra, pero como se entrenó con tanto texto, finalmente todo el párrafo que se generó es muy coherente dado lo anterior. Tiene sentido. Tiene mucho sentido. Claro, y ahí está el peligro de las equivocaciones, porque uno puede no darse cuenta de que está equivocado, de que está tirando datos falsos, porque te la contó tan bien que uno piensa que está leyendo como, no sé, el párrafo de Wikipedia, que recordemos cuando lanzaron Wikipedia, también había mucho error, y se fue perfeccionando a medida que la gente lo usaba más y empezó como a... sin ser una inteligencia artificial, digamos, pero uno puede pensar, por ejemplo, porque entiendo que este modelo, como te decía, está con lo que uno puede interactuar ahora domésticamente, hacia cualquier usuario, es con información hasta el 2021. Pero eso no quiere decir que no pueda incorporar información, quiere decir que eso es lo que liberaron ahora, ¿no? Efectivamente. Pero me imagino que OpenAI está perfeccionando esto a partir de todas estas millones de interacciones que está teniendo todos los días en el mundo, ¿no? Sí, efectivamente. Eso es un punto súper importante, porque estos sistemas funcionan de que yo les digo entrenan, pero se ajusta el sistema con un cierto conjunto de datos. ChatGPT se entrenó con datos hasta el 2021 y eso es lo que sabe. Claro. Si es que yo quiero enseñarle algo más, tengo que pasarle los datos desde el 2021 hasta el 2023 y volverlo a entrenar. Y una vez que yo interactúo con él, yo estoy interactuando con un sistema que está congelado, por así decirlo. Entonces, por mucho que yo le trate de enseñar, el sistema no aprende nada. Claro, puede aprender, o yo puedo decirle que haga cosas en la conversación, porque tiene la conversación ahí. Exacto. Pero no es que aprenda en el largo plazo y que a la siguiente conversación pueda tomar alguna decisión. Claro, porque es divertido, porque uno empieza con un tema y después no necesita hacer la pregunta como con todo el contexto, porque ya sabe de dónde viene uno. Es como, ¿y este tema quién más? Está claro cuál es este tema. La otra vez le pregunté quién era yo. No yo, sino con mi nombre. Y me sacó una historia. Dijo que un famoso actor de teleseries. Actué en una serie de teleseries, según... yo dije, ¿con quién estaría confundiéndome? Porque además decía que soy más joven de lo que soy. ¿Cachai? Entonces le contesté, todo eso está equivocado. Le puse. Y pone, lamento, una cosa así como, lamento mis errores, por favor hazme ver en qué me he equivocado para corregir mi información. Eso es como lo que me tiró. Ahora, en todo esto, por lo menos cuando uno hablaba como, decía, en el futuro viene la inteligencia artificial, imagínate cómo va a ser, dicen que, se ha sabido que, etcétera, etcétera, con todo ese como que ya está en mediano plazo, pero no acá, digamos. Siempre se habló, o siempre se ha hablado de que esto va a tener un punto de inflexión radical cuando... entre la computación cuántica. ¿Es así? ¿Podemos imaginar lo que va a pasar ahí? Mira, hoy día todo lo que es desarrollo es con la computación tradicional. Claro. No sabemos muy bien cómo va a ser el cambio cuando venga esta computación cuántica. No sabemos de hecho ya cuánto existe. Falta para que se... Claro, existe como tal, pero no se usa masivamente, ¿correcto? Claro, no se usa masivamente y no existen aplicaciones construidas que estamos hablando de una eso. Capacidad muchísimo mayor de procesamiento de datos, básicamente. Efectivamente, eso, ¿no? Efectivamente. Yo no he visto aplicaciones muy concretas de eso, solamente cosas como más de experimento, de prueba, porque en el fondo en la computación tradicional hay toda una infraestructura construida de hace mucho tiempo, bien pulida, bien afinada, que hace que todos estos sistemas funcionen bien. Pero en la computación cuántica hay todo un mundo por construir aún. Pero efectivamente a nivel computacional promete muchísimo, pero hoy día estamos un poco lejos porque falta toda esta capa intermedia para poder llegar a usarlo, digamos. Oye, y otra cosa que siempre se ha comentado es, porque todo esto que estamos hablando en torno al lenguaje también tiene su correlato en términos de imagen,
Y ahí, de verdad, o sea, ahí los ilustradores tienen toda la razón para tener miedo, ¿no? O sea, uno jugando, de hecho, en la propia OpenAI tiene un producto que uno puede interactuar que se llama DALL-E, pero hay varios aplicaciones o interfaces de diseño que uno puede pedirle, qué sé yo, un oso de peluche en el paseo humano arriba de un skate y te lo tira y diferentes variaciones, y es una imagen supuestamente liberada de derecho porque lo tomó de muchas cosas, de muchas fuentes, te hizo una composición, no la puede ocupar, por lo tanto un ilustrador, incluso algunos fotógrafos podrán estar con algo de susto. Y siempre se dijo que las aplicaciones que la gente se vuelve loca haciendo como cómo me veo más viejo, cómo me veo más joven, o cómo sería mi cara en la cara del actor de cine, son para entrenar justamente esos algoritmos. ¿Es así? A ver, todos estos sistemas, en realidad el paradigma es el mismo que se usó en ChatGPT. Todos estos sistemas se entrenan con datos que los sacan de internet, y lo que hicieron para entrenar estos sistemas que dibujan fue que tomaron de internet imágenes que tenían su descripción abajo. ¿Ya? En realidad un tag en particular de los computines que se llama el alt. Entonces tomaron esas imágenes que tenían su descripción, que la escribió una persona, y lo que hicieron fue entrenar un sistema que a partir de la descripción me generara la imagen de vuelta. Perfecto. Entonces, como le pasaron tantas imágenes, después finalmente empezó a generar imágenes muy acertadas dada la descripción que yo le da. Incluso yo le puedo decir, genérame una pintura con estilo de tal artista. Exacto. Y ahí está el problema, hoy día es lo que se está cuestionando. Cuando yo le pido, hazme una pintura de un paisaje con estilo de tal pintor, el derecho de autor corresponderá tal vez a ese pintor, porque en el fondo el estilo lo aprendió a partir de ese autor, como que está súper cuestionado y no está muy claro cómo se va a regular eso. Una de las tantas cosas que está poniendo en jaque, digamos, en uno de los tantos paradigmas que nos rigen, que se está poniendo en jaque con todo esto. Carlos Aspillaga, el tema da para muchísimo, pero por lo menos como primera aproximación ha sido una muy buena conversación, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Carlos Aspillaga es investigador del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA. Nosotros dejamos el programa hasta hoy. Llega